¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el panorama político del Perú con otro notable invitado, Eduardo Bayón, antropólogo e investigador, directamente desde Lima. Eduardo Bayón, una cálida bienvenida al programa. Hola, gracias por la invitación. Eduardo, ¿qué es el fujimorismo en la vida política del Perú hoy? El fujimorismo es en la práctica el único partido político que existe en el país como tal desde la década del 90 del siglo pasado. Un partido pragmático, un partido de derecha populista que se anota en el origen de su historia el supuesto éxito de su líder máximo, Alberto Fujimori, quien en teoría enfrentó la difícil situación económica que vivía el Perú al final del siglo pasado y logró éxito en el enfrentamiento del conflicto armado interno a un costo altísimo para el país y con una violación de derechos humanos que correspondían a la lógica de una guerra interna. Y eso hoy, ¿cuánta vigencia tiene el fujimorismo? El fujimorismo vive como tres momentos. Uno primero en el gobierno, entre el año 90 y el año 2002. Es el gobierno de Alberto Fujimori y es el gobierno que inicialmente cargaba con éxitos y que amenazaba con perpetuarse indefinidamente en el poder. Finalmente, al desnudarse la corrupción, las componendas y agarrar vuelo la denuncia sistemática por la violación de derechos humanos, asesinatos, secuestros, etcétera, etcétera, Fujimori huye del país y termina esta primera etapa. En la transición a la democracia, segundo momento, el fujimorismo empieza a ser liderado siguiendo una lógica dinástica por Keiko Fujimori, la hija del mandatario, quien había estado fuera del país los últimos años de la década anterior, estudiando en Estados Unidos, financiada obviamente con los recursos de todos los peruanos. Ella reordena de alguna manera el partido y a lo largo de la primera década del siglo XXI busca posicionarlo como una superación del fujimorismo del padre. Hay un cambio de nombre, hay un discurso que busca introducir algunos elementos de autocrítica y hay un afán persistente por mantener esta articulación que logró el padre entre la gran empresa y los sectores más ricos y los sectores más pobres del país. Y el tercer momento, en tres oportunidades en las que es simultáneamente derrotada y da origen de alguna forma a esta lógica bastante fuerte en la sociedad peruana de un antifujimorismo que opta permanentemente por votar por lo que es percibido como el mal menor. Hoy día entran a una cuarta etapa o un cuarto momento ante la proximidad de las elecciones que pueden adelantarse para el 2025, que a más tardar serán el 2026, y ante el manejo que han tenido de una coalición autoritaria conservadora, hoy día en el gobierno, manejada desde el Congreso, donde el fujimorismo es la voz cantante. Sin embargo, enfrentan la competencia y la resistencia de distintos sectores de derecha extrema que entienden que tres intentos ya es suficiente y que buscan de alguna manera un liderazgo que la reemplace con un discurso bastante más desembosadamente autoritario del discurso que tiene el fujimorismo. Y en ese contexto es que Keiko y el indultado Alberto Fujimori
próximo a cumplir 86 años, deciden que Alberto Fujimori puede ser el candidato presidencial del Fujimorismo el 2025 o el 2026, lo que sin duda es una maniobra, entre otras cosas, porque constitucionalmente no puede ser candidato, es un indultado, y el indulto no le suspende la condición de condenado por crímenes de lesa humanidad. En segundo término, está con el íntero de sus capacidades ostensiblemente menguadas, y en tercer lugar, a los ojos de la enorme mayoría de peruanos, si Keiko Fujimori no tuvo ningún problema en sacrificarlo el 2016, cuando Kuczynski intentó indultarlo por primera vez, no va a dudar en hacerlo en esta ocasión. Se da un caso también, Eduardo, visto desde afuera también, que aparentemente hay una contradicción. El máximo tribunal es el que indulta a Alberto Fujimori, condenado a 25 años por, como decías tú, crímenes de lesa humanidad. Lo indulta cuando cumplía 16 años de cárcel, y la razón era por razones humanitarias. Y entonces la lectura de los críticos es por razones humanitarias, es decir, físicamente no está en su plenitud, pero de pronto quiere ser presidente, que para ser presidente, teóricamente, digo teóricamente porque sabemos que se dan otras situaciones, se necesita estar en plenitud. Entonces, tenés plenitud para postularte como presidente, pero no tenías plenitud física para lograr un indulto. Allí habría una contradicción. Pero yo diría que ese es el origen del malestar más extendido entre la gente, porque aceptemos que hubo un porcentaje significativo, no llegaba al 50%, pero era más del 42% de gente que entendía que el indulto era un gesto humanitario para una persona mayor de 80 años que ya estaba como más de 15 años en prisión, y que en teoría vive una enfermedad terminal, un cáncer que había minado absolutamente todas sus posibilidades de vivir. Se decide a que vaya a su domicilio. Hoy día circula, por lo menos por la ciudad de Lima, tiene un TikTok absolutamente activo, y es, digamos, más o menos evidente que va a ser un protagonista, primero, de los arreglos internos en el fujimorismo, segundo, de los arreglos entre el fujimorismo y las derechas extremas, y al final, con el argumento que encuentren, dejándole la mesa servida a la hija. También pinto en pinceladas muy gruesas y las versiones de quienes critican, digamos, este dominio en el Congreso de la derecha guión extrema derecha que puede representar el fujimorismo. Última elección presidencial, sale un maestro rural y a pulso logra vencer el establishment, los medios hegemónicos, todo lo que tú quieras llamarle, llamado Pedro Castillo. Ya antes de llegar a ganar la segunda vuelta le empiezan a golpear. Esta señora Keiko Fujimori, cuando gana Pedro Castillo, no reconoce su derrota, o decir, su triunfo. Le lleva casi un mes. Luego llega entonces a la presidencia y lo ponen contra las cuerdas desde todos los ámbitos del Perú, por ser justamente un elemento que no viene de esa oligarquía de Perú, de Lima, perdón, hasta que para muchos, a través de un golpe parlamentario, lo sacan de circulación y hoy está Pedro Castillo preso y aparece esta señora Dina Boluarte. ¿Tú tienes de alguna forma dudas? Muchos dicen que su gobierno es insostenible, y tú hablas de la posibilidad de que las elecciones, en vez del 2026, como teóricamente están previstas, porque a Castillo le cortaron su presidencia apenas un año y medio después de llegar al poder,
tú piensas que podría adelantarse. Cuéntanos por qué piensas así. Bueno, las elecciones pueden adelantarse porque es evidente que el control de la situación lo tiene el Parlamento. En sentido estricto, estamos viviendo un parlamentarismo autoritario que ha terminado con la complacencia del Ejecutivo y de Dina Boluarte y su equipo, con el más elemental equilibrio de poderes, que ha tomado el control de la enorme mayoría de instituciones del Estado, empezando por el Tribunal de Garantías Constitucionales y terminando por la Defensoría del Pueblo, y que ha construido un pacto, un acuerdo de impunidad y de intereses privados en el Congreso que incluye a Perú Libre, el partido que postulara a Pedro Castillo, lo que hace de alguna manera más compleja la tragedia que vive el país. Están gobernando quienes perdieron las elecciones el 2021, están gobernando con quien fuera la vicepresidenta de quien ganó legítimamente las elecciones del 2021. Y en ese escenario, Boluarte les es necesaria hasta que terminen de cerrar el diseño institucional que están buscando, que pasa por terminar de controlar los órganos electorales y por controlar, acordar con el Poder Judicial. Y en ese camino, el cálculo que tienen es que eso lo logran en este segundo semestre, en donde hay una nueva legislatura. Son conscientes que las protestas sociales, no por fragmentadas, no por presentar sin duda problemas de articulación, son crecientes y son crecientes porque se acumulan una gran cantidad de malestares, además del rechazo sentido como un agravio por la enorme mayoría de electores que tuviera en su momento Pedro Castillo, en donde independientemente de las características de su gobierno, que no dejó de ser ni patrimonialista ni clientelar, abrió un ciclo nuevo en la historia de este país. Un maestro rural, dirigente sindical del interior del país, etcétera, etcétera, que llega a la presidencia de la República empujada por los votos de quienes tienen 200 años pugnando por su inclusión, luchando contra su exclusión y la discriminación de la que son objeto permanentemente y enfrentando la desigualdad que es el resultado de esa larga historia. En ese contexto, el Congreso no va a tener ningún problema en deshacerse de Boluarte y en buscar mejorar su cara frente a un electorado que, como lo muestran todas las encuestas a lo largo de los últimos años, es la institución más desprestigiada del país. Su aprobación en las últimas encuestas apenas llega al 2%. Es evidente entonces que en el momento en el que sientan que les conviene, se deshacen de Dina Boluarte y adelantan unos meses las elecciones para afrontarlas en mejores condiciones. Pero Eduardo, en ese caso, también entramos en el terreno especulativo. Keiko Fujimori estaría, digamos, por lo menos en la cuerda floja, porque en este mismo momento se la está juzgando por lavado de dinero, por ser miembro de una organización criminal, podría terminar con 20 años de cárcel. ¿Cómo podría influir este juicio en que Keiko Fujimori estuviera o no fuera parte, digamos, de las posibilidades de ser presidenta, como viene soñando desde hace tiempo? Precisamente ese es parte del diseño y del arreglo que están terminando. La noticia de ayer en la noche era que la abogada de Keiko Fujimori ha presentado una demanda ante el Tribunal de Garantías Constitucionales exigiendo que se archive el juicio de lavado de activos en la campaña electoral, que es el juicio que empieza, habida cuenta que el año 2019, que es cuando en teoría se identifica
el delito, la legislación penal peruana no lo establecía como delito y lo establecía como falta administrativa. Para que logre avanzar, a pesar de que sería una arbitrariedad y de que el Tribunal Constitucional no es penal, pero ya ha dado muestras de responder a la voz del amo, lo que hay que entender es que este tiene 7 integrantes que han sido elegidos por el actual Congreso de la República, y para esa votación requiere apenas 4 votos. Recordemos que ese mismo Tribunal Constitucional ha pasado por encima de fallos del Poder Judicial en supuestas contiendas de competencia con el Congreso que lo eligió. Ya, en otras palabras, sí, el juicio les preocupa, no les preocupa al extremo, porque en el peor de los escenarios, dada la naturaleza del juicio y la velocidad del Poder Judicial, no estoy haciendo hipótesis que son plausibles y válidas sobre el control de sectores del Poder Judicial, pero incluso en un escenario, comillas, normal, ese juicio en este país no tomaría menos de 5 o 6 años. Y por lo tanto, mientras el juicio está en curso, ella está habilitada para candidatear y el juicio, de tener éxito, no seguiría. No seguiría incluso si es senadora de la República, y seguramente así ha sido acomodado el proceso electoral por este Congreso, ella sería candidata a presidenta y cabeza de lista del Senado. Es decir, como premio consuelo llegaría al Senado y con ese premio consuelo tendría 5 años más de impunidad y de espacio para maniobrar. Eduardo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Eduardo Bayón directamente desde Lima. Eduardo, antropólogo e investigador, hablando de la situación política en el Perú. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Eduardo Bayón directamente desde Lima. Eduardo, antropólogo e investigador. Estamos hablando sobre la política en el Perú. Eduardo, tú has calificado al Perú, según tus palabras, como Perú es un país estructuralmente desigual, inequitativo, autoritario y con una historia marcada por la exclusión. ¿Sigues afirmando lo mismo? Sin ninguna duda, estamos viviendo una crisis que tiene 3 tiempos. Tiene una larga duración, que tiene más de 200 años, y es una larga duración de la que nos quedan 2 relatos: el relato del Estado-Nación y el cuento de la República. Una república que coexistió casi 50 años con la esclavitud, que coexistió más de 150 años con la servidumbre, y que recién tuvo el voto universal el año 1979. Ese es el tiempo más estructural. Tienes un mediano tiempo y es el tiempo del orden neoliberal que se instala desde inicios de la década del 90, que naufraga porque su promesa, su oferta de progreso a partir del vínculo entre la gran empresa y el emprendedurismo, es decir, el autoempleo y la supervivencia, no resiste más, ¿no es cierto? Y si bien permitió por instantes crecimiento y disminución de la pobreza, hoy día voló sin ninguna duda por los aires. Y está el corto plazo, que tiene que ver con lo que representó, lo que simboliza el gobierno de Castillo, y la manera en la que el gobierno de Castillo, y más que el gobierno de Castillo, la demanda de enormes mayorías y de grandes territorios de la población por su inclusión, fue asumida por una derecha en términos, desde el primer momento, como señalábamos hace un rato, que fue asumida como el fraude
y como el desconocimiento del derecho al voto y del valor del voto de quienes no piensan, digamos, como estas clases dominantes, pequeñas, reducidas, limeñas, blancas, occidentales y cristianas. En el fondo es eso. Y eso es a lo que estamos asistiendo. Entonces, Eduardo, ¿cómo lees tú el hecho de que justamente escuchamos que Pedro Castillo, otra vez, que está encarcelado por este Parlamento, por este Congreso que dirige o influye a nivel de dirigirlo Keiko Fujimori y que se lo sacó de circulación después de 1 año y medio en el poder, ha dicho que se quiere presentar como candidato presidencial en la próxima elección? ¿Existe la posibilidad de que suceda y en cuyo caso, ¿qué? ¿Otra vez lo van a tratar de borrar de un plumazo? A ver, si nos guiamos por las formas, este es un país surrealista, para ser amables con nosotros mismos. Pedro Castillo técnicamente no puede postular, Alberto Fujimori técnicamente no puede postular, Alejandro Toledo, que también está preso, tampoco puede postular, y los tres, con distinto tono, han expresado su voluntad de postular. El asunto puede extenderse a Martín Vizcarra e incluso, forzando las cosas, puede extenderse aún más a Antauro Humala. A ver, lo que trato de decir es que la institucionalidad y las formas en este país se perdieron definitivamente. Y lo que hay es un juego de correlaciones de fuerza. Y en esas correlaciones de fuerza, hoy día, en lo que queda de manejo institucional, las derechas extremas, son las que tienen la mayor fuerza. Desde la sociedad, los malestares son enormes, las distancias son muy grandes, pero no existe la izquierda. Hay varias izquierdas, hay muchísimos centros. Hoy día hay 33 o 34 licencias que pueden aspirar a la presidencia de la República, y yo diría que deben haber no menos de 1.500 o 2.000 peruanos y peruanas a quienes se les pasa por la cabeza la posibilidad de ser candidatos a la presidencia como un emprendimiento, porque en el fondo a lo que estamos asistiendo también es a emprendimientos de esa naturaleza, en muchos casos fuertemente vinculados a economías delictivas. Entonces, Castillo, ¿dónde queda? Mi impresión es que simbólicamente lo que él representó y lo que representaron sus votantes, que son parte del nuevo ciclo que viene, van a ser importantes. El papel de Castillo, yo tengo la impresión que está condenado en el corto plazo, entendiendo por el corto plazo, yo diría en 2027, 2028, hacer un papel absolutamente secundario. Finalmente, es definitivo, sin negar para nada la barbaridad de la derecha frente a una elección legítima, es también innegable que su gobierno tuvo muchísimos de los rasgos que han caracterizado a la política peruana a lo largo de toda su historia, y que el discurso de transformación y de cambio que explicó su resultado no llegó a materializarse en ningún momento, al extremo que incluso el tibio intento de una política tributaria distinta que hiciera quien fuera su ministro de Economía, Pedro Franque, no mereció el interés del gobierno. Y la denominada segunda reforma agraria fuera un discurso más procedimental que de contenido. Entonces, me da la impresión que son las cuestiones de fondo las que están sobre la mesa, y me da la impresión que Castillo, que fue un protagonista en un momento de la apertura de este ciclo, pasa a un segundo plano mientras no logre leer y reubicarse en un país que está cambiando a cada instante. Eduardo Bayón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, gracias.